calidad, pues no hay quien nos pare. Nos ponemos a hablar y son tantos temas y variedad, ¿no?, de aspectos que tenemos que tener en cuenta al momento de aplicarlos, ¿no?, en cada uno de nuestros laboratorios, que pues se pase el tiempo. Bueno, vamos a continuar. En esta oportunidad voy a presentarles al licenciado Daniel Guachani. Él, bueno, es uno de nuestros consultores. Resulta que, bueno, hace algunos años iniciamos una aventura con un instituto de Gestión y Certificación para la Calidad, IGCC. Surgió en el año 2016. Y a través de este instituto nosotros pues hemos desarrollado diversos aspectos, principalmente orientados a la consultoría. A través del instituto hemos implementado sistemas de gestión de calidad basados en la norma técnica peruana ISO 15189 y la norma mexicana ISO 15189 en su versión 2015. Nosotros, bueno, trabajamos mucho el tema de consultorías y también entendimos una necesidad muy importante. A lo largo de estos años que hemos visitado diversos laboratorios, vimos que había un tema muy crítico, un aspecto muy relevante relacionado al proceso preanalítico, ¿no?, de este proceso tan importante que muchas veces dejamos de lado, ¿verdad? Nos olvidamos de la preanalítica, como que nos centramos mucho en la analítica, en mis datos cuantitativos, en mi control interno, externo, interlaboratorial, pero ¿qué es de la preanalítica? Donde por estadística, diversos estudios han demostrado que ahí es donde ocurre la mayor cantidad de errores, ¿no? Entonces, justamente de eso se trata esta presentación. El licenciado Guachani es uno de nuestros consultores, también forma parte del proyecto que se desarrolló para el aseguramiento de la calidad en el proceso preanalítico, denominándose AQC Pre-Quality. AQC es una de nuestras marcas relacionadas a los programas de aseguramiento de la calidad. Entonces, bueno, él les va a presentar toda nuestra experiencia durante este tiempo. Desde el año pasado, en realidad, ya empezamos con este programa. Entonces, bueno, les pido un fuerte voto de aplauso para que presentemos este tema. Gracias. Gracias, licenciada. Buenas tardes con todos. Tal como lo dijo esta licenciada, mi nombre es Daniel Guachani Coripuni y lo que le voy a presentar a continuación es un poco sobre lo que fue la estandarización en preanalítica y la experiencia que hemos tenido acá en el Perú, ¿no? Bueno, creo que a diferencia un poco del licenciado Justo, yo sí escogí lo que era el seguro y lo que encontré, por ejemplo, en este caso, fue de mucha demanda, ¿no? Mucha demanda de pacientes y sobre todo en la parte preanalítica se centraba bastante el trabajo. Y lo cual generalmente consumía toda la energía que uno iniciaba al empezar el trabajo. Entonces, un poco para saber cuál es la situación de la preanalítica, es simplemente diferentes estudios ya han reportado de que la preanalítica es una de las áreas que concentra casi todo el porcentaje de errores en todo el proceso de laboratorio. Ahora, lo que se señala dentro del laboratorio clínico es básicamente de que funciona como un ciclo, ¿no? Desde que empieza con el paciente que nos da la muestra y termina con él con la interpretación del resultado. Ahora, lo que se tiene además es la división del laboratorio clínico, ¿no? Algunos autores, por ejemplo, señalan lo que es el tema de la parte externa del laboratorio, ¿no? Algunos mencionan, por ejemplo, de que existe una parte que es preanalítica, que está relacionada con la generación de la solicitud de análisis, incluso una parte post-analítica, que está relacionada con la interpretación de los resultados. Sin embargo, los estándares internacionales como la ISO ya han definido de que la preanalítica empieza desde que la solicitud de análisis es generada y termina hasta que el análisis la muestra está cerca del análisis, ¿no? Entonces, lo que se tiene como porcentaje de errores dentro del laboratorio clínico se ha notado de que es bien bajo, ¿no?, en comparación a otros servicios de salud. Se tiene, por ejemplo, de que pueden existir un mínimo de 5 errores en más de 10.000 análisis o en algunos casos un 10%. Entonces, en base a esto y lo que se tiene como situación de que la mayoría de errores está centrado en lo que es la preanalítica, se ha tratado de proponer diferentes metodologías o diferentes técnicas para tratar de reducir este porcentaje, ¿no? Porque se ha visto de que los errores en la fase analítica han disminuido debido a la automatización, por ejemplo, o a la mejora de los reactivos. Entonces, en base a eso, lo que se plantea como metodologías para mejorar la parte de la preanalítica es básicamente elaborar documentos, procedimientos, porque muchos de los pasos que se desarrollan en esta fase son manuales, ¿no? Están relacionados con el personal. Después está el tema de describir qué errores potenciales existen, ¿no? Tener una gestión de riesgos, siempre enfocado en ese tema.
y después reportar diariamente lo que son la frecuencia de errores, ¿no? Para de esa manera medir indicadores de calidad. Entonces, para elaborar, por ejemplo, los procedimientos en este punto, se tienen diferentes fuentes de información las cuales pueden ser útiles. Las más conocidas son las regulaciones que nos dan la CLSI en sus distintas publicaciones con el código GP. Desde la más conocida, la GP41 en su actual edición, la edición 7, para los tubos y aditivos, para muestras capilares e incluso para hacer programas de entrenamiento en flebotomía, ¿no? Aparte de ello, lo que también se cuenta como fuentes de información tenemos los de la OMS, publicado en el año 2010, y actualmente las recomendaciones que nos da la Federación Internacional de Europa en laboratorio clínico, que lo ha publicado recién en el año pasado, en el 2018. Ahora, cada guía tiene su diferente nivel de cumplimiento en cada uno de los laboratorios, y aparte, cada guía también tiene sus desventajas o ventajas. Por ejemplo, en el caso de las guías de la CLSI, como ya sabemos, tienen un costo y bueno, no están traducidas al español. Lo mismo sucede con las guías de la OMS, ¿no? No tenemos una traducción al español, pero sí están disponibles para cualquiera. En el caso de las guías que ha desarrollado la Federación Europea de Medicina de Laboratorio, ellos lo han desarrollado, lo han publicado ahora, ¿no? En el 2018. Y la ventaja de ello es de que son recomendaciones para la toma de muestra que son fácilmente, está publicada libremente, y además lo han traducido al español, ¿no? Lo que nos da una ventaja. Además de ello, nosotros estamos recomendando bastante el uso de esta guía porque no solamente nos reduce los pasos en comparación a las guías de la CLSI, sino además nos da ciertas evidencias que demuestran de por qué debemos realizar tales pasos. Bueno, después, en cuanto a normativas que regulan lo que es el laboratorio, como ya sabemos, tenemos la normativa técnica peruana, que es la ISO 15689-2014, ¿no? Que es para laboratorios clínicos. Dentro de esta normativa, en su requisito 5.4, nos menciona qué procedimientos o qué documentos debe contar la parte del área preanalítica, ¿no? Dentro de ello está la parte de la solicitud de análisis, de la obtención de la muestra, la recolección, tener un manual preanalítico, el transporte de la muestra y la recepción de las muestras. Bueno, aparte de ello también tenemos normativas obligatorias que deben cumplir cada laboratorio clínico. Dentro de ello está el cumplimiento de la normativa técnica en salud, la 072, que también nos menciona qué puntos de la preanalítica debe tener el laboratorio. Aparte de ello están normativas que son voluntarias, que está la parte de la 15189, y actualmente ya tenemos una ISO, un estándar para lo que son la parte de preanalítica, que es el estándar ISO 20658-2017. Ahora, esta ISO 20658-2017 es específica para todos los procesos que están relacionados con la parte preanalítica, pero no para los procesos del banco de sangre. Lo que nos da el alcance de esta ISO es básicamente qué procesos están relacionados con la preanalítica, ¿no? Empezando, como habíamos mencionado, desde la generación de la solicitud de análisis, pasando a brindar instrucciones a los pacientes, a identificar al paciente adecuadamente, preparar la toma de muestra, la toma de muestra en sí. En este caso, por ejemplo, la ISO hace bastante énfasis en lo que es toma de muestra sanguínea. Después tenemos la preparación para el transporte de la muestra, la recepción de la muestra, y si es que la muestra no es analizada hay que almacenarla antes de llegar al análisis, ¿no? Aparte de ello, este estándar nos da algunas recomendaciones para los procesos de soporte y algunos procesos estratégicos. Como por ejemplo en la parte de soporte nos define cómo debe estar la infraestructura del área preanalítica, cómo hacer una adecuada gestión de los equipos y de los suministros, qué condiciones de bioseguridad se deben manejar dentro de la parte preanalítica y cómo hacer una gestión del personal adecuadamente. Después también nos dice que debemos medir constantemente lo que es la satisfacción del cliente en la parte preanalítica, la identificación y control de las no conformidades, algunos indicadores de desempeño, en este caso los indicadores de calidad, y después los documentos y registros. Entonces, en este caso, esta ISO básicamente ha sido desarrollada porque actualmente en los países de Estados Unidos y de Europa se han venido desarrollando bastante lo que son laboratorios enfocados solamente a la parte de la preanalítica.
Entonces, pero como sabemos, la parte preanalítica es muy amplio porque tenemos diferentes muestras, tenemos diferentes procesos, incluso diferentes tipos de operaciones que realizan los laboratorios, ¿no? Porque hay laboratorios privados incluso que van a recoger las muestras a las casas de los pacientes, o laboratorios en que solamente los pacientes llegan a tomarse la muestra. En cuanto al Perú, tenemos pocas publicaciones en cuanto a indicadores de desempeño, porque sí, muchos hospitales actualmente publican investigaciones de cómo se están manejando sus indicadores, ¿no? Lo cual nos ha dado una idea en general de cómo está el porcentaje de errores dentro de la parte preanalítica. Lo que sí podemos notar en algunos casos es a qué se debe esto es que se cometan errores preanalíticos acá en el Perú. Lo que se ha visto, por ejemplo, es una presión al trabajo por una alta demanda de pacientes, una falta adecuada de dirección. No todos los laboratorios tienen procedimientos estandarizados en cuanto a la preanalítica también. Entonces, en base a esto es lo que se ha planteado una iniciativa para mejorar lo que era la fase preanalítica. Dentro de ello se planteó hacer un programa de aseguramiento de la calidad dentro de la fase preanalítica, el cual le pusimos como nombre, ¿no?, AQCML. Este es, digamos, el primer programa de aseguramiento de la calidad en Perú. Incluso en Latinoamérica ya existen programas como estos, ¿no? En Brasil hay un programa, por ejemplo, que compara entre todos los laboratorios cómo están los indicadores de calidad en el proceso total del laboratorio e incluso en la parte de gestión. En Argentina están avanzando con el tema de capacitaciones en la fase preanalítica como parte del aseguramiento de la calidad. Y bueno, son casi los únicos 3 países, ¿no? Entonces, lo que más o menos hemos tratado de desarrollar es un programa integral, un programa que les permita a los laboratorios poder mejorar. Dentro de ello, lo que se planteó es hacer una auditoría. Se hace una auditoría en base a la ISO 20658 y también de acuerdo a la norma 15189, ¿no? Se revisan todos los procedimientos y cómo está el personal capacitado. Después también se realizan capacitaciones para mejorar el desempeño dentro de la fase preanalítica. Y también dentro de la parte de aseguramiento de la calidad ya se ve el tema de los controles internos en base a indicadores de desempeño y el control externo mediante 2 tipos de metodologías, ¿no? Entonces, en la auditoría lo que básicamente es el objetivo tiene de que saber en qué situación está el laboratorio en base a una comparación con el estándar, qué documentos instructivos o procedimientos les va a hacer falta. Si el personal también está siguiendo los procedimientos, se evalúa cómo toman la muestra, si tienen conocimiento de cómo es el manejo de la parte preanalítica. Y también cómo ellos pueden mejorar en la parte de sus instalaciones, ¿no? Porque también se ha visto que es un punto que está bien por mejora. Entonces, los instrumentos que se utilizan en este caso son listas de verificación, listas de chequeo, entrevistas, y como resultado se da un informe de auditoría, ¿no?, el cual el laboratorio tiene que levantar las no conformidades y en base a esto luego se hace una visita y se revisan si es que ha habido mejoras, ¿no? Por ejemplo, también les brindamos herramientas para que ellos puedan seguir gestionando, como por ejemplo es un checklist de toma de muestra en el cual ya se establecen todos los pasos de acuerdo a lo que eran las recomendaciones de la FLM, y se va revisando si es que los tomadores de muestra van cumpliendo, ¿no?, el procedimiento. En cuanto a las capacitaciones, sí lo desarrollamos de acuerdo a la normativa, la ISO 20658, definimos todos los procesos de laboratorio, realizamos la parte de la generación de la solicitud de toma de muestra, revisamos en este caso la toma de muestra dependiendo si es que el laboratorio, hay algunos laboratorios que han implementado lo que es la CLCI, se han comprado y lo tienen dentro de sus procedimientos, ¿no? En caso los laboratorios no están siguiendo alguna de estas normativas o alguno de estos documentos, tratamos de desarrollar con ellos lo que es la FLM, ¿no?, ya que es más libre. Después vemos la parte de transporte y recepción y por último la parte de gestión de indicadores, ¿no?, para que ellos puedan registrar diariamente. Dentro del control interno en la parte de indicadores es un requisito dentro de la ISO 15189 en el 4.14 que nos habla de la evaluación de los laboratorios, que nos dice que todos los laboratorios deben de medir indicadores de calidad, ¿no? Aparte tenemos dentro de la norma técnica de salud la 072, nos indica en su página 14 que algunos indicadores que puede medir el laboratorio, ¿no?
Entonces, en base a esto, es lo que se ha planteado, qué indicadores van a medir los laboratorios clínicos. Aparte de ello, hemos tomado como referencia todo lo que ha desarrollado la IFCC en su grupo de trabajo para la estandarización de los indicadores, ¿no? Y esta estandarización se ha desarrollado de acuerdo a qué se va a medir como numerador y qué se va a medir como denominador. En este caso, planteamos un total de 20 indicadores para toda la parte preanalítica, ¿no? Bueno, esto en base, no es que todos los laboratorios implementen los 20 indicadores, ¿no? Sino de acuerdo a sus procesos es que ellos van a poder medirlos. Ahora, lo que sí, la fase, por ejemplo, o el proceso de la parte preanalítica de toma de muestra es la que concentra la mayor cantidad de indicadores, un total de 7, porque como se sabe es uno de los puntos más críticos dentro de la parte de la preanalítica. Por ejemplo, en el punto de toma de muestra tenemos estos indicadores acá, ¿no? Volumen de muestra incorrecta, revelación muestra anticoagulante incorrecta, muestras no rotuladas, muestras con rotulación inadecuada, muestras coaguladas, venopunturas innecesarias o incidentes con los pacientes. Estos dos últimos, por ejemplo, son indicadores necesarios dentro de la norma técnica de la 072, ¿no? Aparte de lo que nos menciona la IFCC, ¿no? Por ejemplo, estos indicadores no están mencionados por la IFCC. Entonces, lo que como herramienta que brindamos es de cómo hacer la medición diariamente, ¿no? Aparte de brindarles algunos formatos para que ellos puedan completar los registros, los cuales luego estos son ingresados a una página web que es nuestra plataforma, en el cual cada día van registrando o ingresando, ¿no? O también pueden cargar todo el documento para nosotros luego analizarlo y brindarles esto de acá, ¿no? Que es un informe o un reporte que es mensual de los indicadores de calidad. En este punto lo que se toma en cuenta es, primero, cuántos errores ha habido, ¿no? Por ejemplo, acá hablamos de solicitudes, en la parte del proceso de generación de solicitud de toma de muestra. Entonces tenemos cuántos, por ejemplo, solicitudes con datos incompletos o solicitudes con datos incorrectos o solicitudes ininteligibles. Cuántos errores ha habido, cuántas solicitudes se han revisado como denominador y en base a eso sacamos el porcentaje. Aparte de ello también tenemos el cálculo del sigma. El cálculo del sigma se ha agregado para saber más o menos en qué nivel están, ¿no? Si es que es malo o regular o bueno, en este caso de acá. Entonces lo representamos básicamente en una manera más fácil de entender. Y aparte de ello mostramos los datos de tendencia de los indicadores, ¿no? Cómo se están desarrollando en cada mes. Después, bueno, esa es la parte, digamos, de control interno, ¿no? Es una manera de medir la parte de calidad dentro de la fase preanalítica. En cuanto a la parte de evaluación externa, o también llamado control externo, desarrollamos dos tipos de metodologías. Una es los casos preanalíticos, en los cuales cada participante recibe un caso real, o bueno, a veces lo planteamos, preanalítico, ¿no? Básicamente preanalítico. Y lo que tratamos de ver es no si es que el personal laboratorio o el laboratorio tiene los conocimientos, sino saber cómo ellos están trabajando dentro de su laboratorio, para de esta manera poder compararlos. Es así que les preguntamos al laboratorio, por ejemplo, según sus procedimientos, ¿qué haría? ¿No? Y en base al caso es que ellos escogen, ¿no? ¿Qué respuesta? O qué es lo que harían en ese caso. Entonces, por ejemplo, teníamos una pregunta de cuánto tiempo están pidiendo ellos de ayuno. Por ejemplo, de los 6 participantes que tenemos, la mayoría marcaba 12 horas, ¿no? Y lo que básicamente les presentábamos es qué es lo que ellos han marcado y cuál es la respuesta preferida, ¿no? No necesariamente la respuesta correcta, ¿no? Y aparte de ello, bueno, les brindamos como comentarios ya toda la información relacionada a la pregunta, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿qué indicadores se pueden medir para saber si es que el paciente está en ayunas? Dentro de eso tenemos, por ejemplo, indicadores de si los pacientes cumplen las instrucciones o si los pacientes están siendo informados para saber si es que se está llevando adecuadamente el cumplimiento de las instrucciones. Aparte de ello, también les mencionamos por qué es necesario tener esto, ¿no? Documentado en un documento. Después, el otro punto que tomamos en cuenta es la comparación de los indicadores, ¿no? Todos los laboratorios reportan sus indicadores mensualmente y cada cierto tiempo los comparamos entre todos los participantes. Y lo que les presentamos es básicamente una manera de generar competencia entre ellos, ¿no? Saber si es que los demás están yendo por buen camino o si yo estoy yendo por mal
Entonces lo que hacemos es revisar en qué posición están, si es que están, por ejemplo en este caso, están por debajo de la media, y aparte de ello, con esta información es lo que obtenemos las especificaciones de calidad en la parte preanalítica, ¿no? Con la media sabemos más o menos cuál debe ser el promedio de la meta para los laboratorios clínicos en cuanto a los indicadores. Entonces, básicamente con esto es lo que tratamos de mejorar un poco al laboratorio clínico, proponiéndole algunas herramientas, algunas metodologías. Aparte de ello, siempre se trata de explicar, ¿no?, al personal cómo interpretar adecuadamente uno de estos reportes, ¿no? Y bueno, aparte de ello, ya estamos tratando de también conocer, visitar más laboratorios y saber cómo está la situación real de la fase preanalítica, y para a través de ello proponer nuevas mejoras. Bueno, creo que ahí estamos. Si tuviesen alguna consulta. Ahí tiene. Hay errores preanalíticos que vienen, por ejemplo, en las órdenes de laboratorio, son elegibles, que el número de historias equivocadas. Y bueno, sucede con frecuencia, llega en el hospital. Y menos mal que tenemos ahí en la computadora un aplicativo que es para entrar a la misión, verificar si está bien los nombres, el número de historia clínica. Eso también nos lleva tiempo. Yo trabajo en laboratorio de emergencia. Tú sabes que emergencia a veces se pone bastante cargado, hay bastante presión de trabajo encima con ese problema que hay en las órdenes, ¿no?, que vienen con errores, y ahí se pierde tiempo. Entonces, yo pienso que debería haber un sistema, software, que facilite a los médicos, ¿no?, para que cuando ellos soliciten los análisis que piden salgan impresos, la solicitud de análisis, inmediatamente se carga un sistema que vaya al laboratorio. Yo creo que con eso se podría solucionar los problemas que están mencionando. Entonces podría bajar bastante la estadística de errores. El trabajo sería para emergencias, un trabajo más tranquilo, con menos presión. Sé que tú conoces ahí tu trabajo, no sé, conoces algunos software que existen. Sí, justamente, por ejemplo, dentro de los resultados que estamos obteniendo es de que la parte de generación de solicitud de análisis es la que presenta mayores errores en comparación a la toma de muestra, en el caso de Perú, porque en otros países sí la parte de toma de muestra es la que presenta mayores errores, ¿no? Y, bueno, esto ya debido a que los médicos llenan las solicitudes como ellos piensan, ¿no? Y también es debido a un tema de que los laboratorios no cuentan con documentos o con instructivos que le indiquen al usuario, en este caso al médico, de cómo deben ellos completar adecuadamente un formulario de solicitud, ¿no? Y aparte de la poca comunicación que se está teniendo con los usuarios dentro de los laboratorios. Ahora, dentro de los softwares de medición de indicadores, sí existen, incluso hay software que ya te unen con la parte analítica, pero en el caso de Perú estos softwares todavía no han llegado, incluso están siendo bien costosos, ¿no? Lo que sí hemos notado es bastante, por ejemplo, esfuerzo en mejorar la parte de atención. Dentro de la toma de muestra hay algunos laboratorios que ya están contando con sistemas incluso de gestión de colas. Están midiendo el tiempo que están demorando en atender a un paciente desde que llega al laboratorio hasta que sale del laboratorio, ¿no? Están manejando esos tiempos, incluso hay laboratorios que ya han bajado el tiempo de 30 minutos que atendían a un paciente a incluso atenderlos en 10 minutos, ¿no? Ese es por un lado. Después, dentro de los softwares de indicadores, sí, en el caso de emergencia sí es bastante complicado, ¿no? Porque necesitamos una persona que esté a cargo de la parte de la medición de indicadores. Claro, como hemos mencionado, emergencia siempre es un servicio de bastante presión. Será por eso que también los médicos
tiempo les falta y escriben rápido, y ahí se equivocan, no tienen que su letra. Y también por la misma presión que tienen revisando historias, se confunden con el número de historias. También va a pasar con eso, pusieron otro número de historias que no era posible. Menos mal que tenemos ese aplicativo que uno puede entrar a admisión por el software y verificar y corregir. Pero lo ideal sería, como tú mencionas, que es muy costoso, ¿no? Pero si acá en el país contamos con ingenieros de sistemas, ¿por qué no proponerles a ellos que nos hagan un software a nivel nacional para todos los hospitales? Creo que por ahí podemos empezar, ¿no?, para solucionar ese problema. Porque hay que ver que para qué están pues profesionales, son ingenieros de sistemas. Hay que darles algo que hagan por el país. Yo creo que nos va a beneficiar a todos los hospitales. Sí, justo. Lo que se trata es, justamente, somos un país que también tiene carencias económicas, alguna vez, y habiendo pues esta posibilidad, ¿no?, de existir profesionales de esa área, proponerles, ¿no?, que nos hagan nosotros. Creo que sería una solución. Sí, sí, justamente eso también se ha estado revisando, porque actualmente en los laboratorios que están midiendo sus indicadores, por ejemplo, tienen esa gran dificultad de sacar esa data de, por ejemplo, cuántos tubos se están tomando para diferentes tipos de muestras. Su software, por ejemplo, en la parte analítica no les está ayudando mucho en eso. Simplemente les da data de cuántos exámenes o cuántos análisis están realizando, ¿no? Pero en el caso de los indicadores, lo que se necesita es saber cuántos tubos para sueros se han tomado, cuántos tubos con anticoagulantes se han tomado, ¿no? En ese caso también sí existe una falta, ¿no?, de información o una oportunidad de desarrollo de nuevas herramientas. Muy bien, muchas gracias. ¿Es el tema tratado? Bueno, miren, les voy comentando. Nosotros justamente vimos esta necesidad, ¿no?, de poder desarrollar algún tipo de herramienta que pudiera ayudar a mejorar los procesos, ¿no?, de preanalítica. Obviamente identificamos que ahí había muchos errores, ¿no? Entonces, bueno, justamente el programa de aseguramiento de la calidad se enfoca en diversos aspectos, ¿no?, de evaluación, que entre ellos, bueno, iniciamos, por ejemplo, este proceso con una auditoría de diagnóstico situacional. En muchos laboratorios ni siquiera tienen establecido procedimientos, ¿verdad? Entonces, cada una de las personas asociadas al proceso preanalítico, pues, de alguna forma realiza sus actividades de acuerdo a su criterio, ¿no? Por ejemplo, el tema de la toma de muestra, que tiene varias etapas, ¿no?, varias actividades, entonces lo realiza de acuerdo a su criterio. Es decir, el número de homogenización de la muestra, ¿no?, cuánto tiempo debe estar colocada la ligadura, el procedimiento propiamente. Entonces, justamente nosotros visitamos algunos laboratorios públicos, ¿no?, como parte del programa de aseguramiento, y nosotros pasamos como pacientes, ¿no?, propiamente yo y otra compañera y otro colega, ¿no?, y pudimos ver las grandes diferencias que podrían haber, ¿no?, las preguntas, los tiempos que aplicaban, el orden de los tubos, diversos aspectos que generaban mucha variabilidad, que finalmente van a impactar, pues, ¿no?, en los resultados. Luego de este diagnóstico situacional, incluso también el tema del diagnóstico situacional aplicaba para algunos laboratorios privados, por ejemplo, realizan tomas de muestra a domicilio, ¿verdad? Y esos procesos de toma de muestra a domicilio, ¿cómo lo están llevando a cabo? Entonces, justamente también formó parte de nuestra auditoría de evaluación de diagnóstico. También nos hicimos pasar como pacientes a domicilio y, por ejemplo, consultar, ¿no?, a la central telefónica que nos atendía al call center de cuáles eran las condiciones que teníamos que tener o cumplir, ¿no?, para nuestra toma de muestra. Incluso en algunos casos decían que no era necesario el ayuno, imagínense, y para una prueba de glucosa, ¿no? Entonces había mucha variabilidad, ¿no?, no estaban estandarizados los criterios. Entonces todo eso afecta, ¿no? Entonces, parte de ello luego dentro de este programa de aseguramiento de la calidad también es el monitoreo de indicadores y también el estudio de casos, ¿no? Por ejemplo, casos que se presentan, ¿no?, en el proceso preanalítico y qué es lo que haría el personal involucrado. Todo ello se lleva a cabo dentro de una plataforma virtual y, bueno, tienen ciclos determinados, 4 ciclos de evaluación de casos y 4 ciclos de
análisis de indicadores, propiamente de laboratorio, que es mensual, y también de comparación con otros laboratorios, ¿no? De similares características o niveles. Entonces, bueno, este tema de cartera analítica es muy interesante. Hay muchas guías que recientemente desde el año 2017 se han publicado guías del CNCI, la última versión, la norma 20658 ISO. Entonces, hay mucho por hacer al respecto. Bueno, entonces agradezco mucho al licenciado Daniel. Gracias. Un fuerte voto de aplausos, por favor.